Buenas tardes, nos agrada mucho que nuevamente nos acompañan en contexto universitario. En esta ocasión nos acompaña el maestro Fausto Domingo Islas Guzmán. Muchas gracias por estar con nosotros. Sí. Y el tema de hoy es un poco abordar la cuestión de cómo se manejan los números, cómo se manejan las cifras, ya que en los meses anteriores hemos sido testigos de una serie de discusiones, sobre todo en torno a que se ha vuelto ya una especie de broma, en donde se plantea, pues si tú tienes tus números, pues yo también tengo los míos, ¿no? Y ello se debe a raíz de una discusión que tuvo el presidente López Obrador con Jorge Ramos, un periodista de Univisión, y que desató toda una serie de comentarios al respecto. Y me voy a permitir el poderle dar lectura a un extracto de los comentarios que se hicieron en aquel abril 19 de este año. Toma la palabra Jorge Ramos y dice: sigue aumentando, se refiere al número de homicidios en México, no está funcionando de manera tajante. Dice: claro que está funcionando, responde el presidente. Mis datos dicen que siguen muriendo la gente y que hay impunidad. Las cifras dicen que murieron 8.524 mexicanos en 3 meses. No hay resultados, señor presidente, apuntó el periodista México-estadounidense. Yo tengo otras cifras, apuntó el presidente. Son sus propias cifras de su secretaría, agregó el periodista. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, en los primeros 90 días del mandato del tabasqueño se registraron 8.524 muertes por homicidio doloso, un hito ignominioso en México. Nos dejaron un país con mucha violencia, apunta AMLO, y mucha corrupción, que ya no hay y que estamos controlando la situación. Las preguntas inquisitorias de Ramos hicieron cambiar la perspectiva de López Obrador. No estoy diciendo que está resuelto el problema. Lo que estoy diciendo es que hemos mantenido los niveles que existían anteriormente. O se revirtió la tendencia que traíamos sobre el delito de homicidios. Ya lo hice cuando fui jefe de gobierno y bajaron un 30% los homicidios. Es lo que aspiro ahora. Es el compromiso que tengo. Por otra parte, también me gustaría recobrar una nota que aparece a finales de la semana anterior y que se refiere a la destitución de Gonzalo Hernández Licona, de Coneval, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Había ocupado el cargo durante 13 años y es sustituido de manera inmediata por José Nabor Cruz. En conferencia de prensa, el secretario señaló que, de acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social, el presidente tiene la facultad de elegir al titular del Consejo y consideró que en su gestión el balance fue positivo. Aquí valdría la pregunta: si es positivo el balance, ¿por qué sustituirlo si las cosas van bien? Aunque el mejor juez es la ciudadanía. Ha sido casi 13 años de un extraordinario viaje. Ayudamos a que el Estado mexicano, el Congreso y el Ejecutivo Federal, los gobernadores, tuvieran una instancia que mediara la pobreza y la evaluación de la política de desarrollo social, entre muchas otras cosas. Entonces, aquí la cuestión, y ahí es donde me gustaría que Fausto pudiéramos ir un poquito desmenuzando, ¿qué sucede con el manejo de la información? Porque parece que ya hay contradicciones entre que yo tengo mis datos, tú tienes los tuyos, los usas de acuerdo a tu criterio, yo los uso de acuerdo al fin que persigo. Entonces, pareciera que esto que es muy útil, la información, los datos para las ciencias sociales, tal parece que están entrando en un momento de incertidumbre, en un momento en donde, bueno, entonces la información, los datos, los podemos usar y los podemos mal usar en términos de nuestros intereses en particular. A mí me gustaría que empezáramos, ¿no? La principal institución en este país de crear información
y de proporcionarla a quienes la demanden, que es el INEGI. Tiene todo un soporte, y a mí me gustaría saber hasta qué punto el soporte bajo el cual se sostiene el INEGI es viable o no es viable en términos de la información, o depende de quien use la información y los fines que persiga con ello. Entonces, a mí sí me gustaría que pudiéramos un poquito platicar sobre este asunto del INEGI. Claro, muchas gracias por la invitación, buenas tardes. Es evidente que lo que acabas de leer en este momento obedece a una circunstancia eminentemente política. Si no obedece a un asunto de carácter metodológico o de carácter que implique cierta rigurosidad, si no son datos coyunturales. México tiene una tradición muy importante en términos de la producción de información estadística y geográfica. Se remonta a mucho tiempo atrás. Particularmente en la actualidad, el INEGI es el responsable de llevar a efecto y la aplicación de la Ley General de Información Estadística y Geográfica, pero eso no quiere decir que antes no existían organismos que estuvieran produciendo información. ¿Por qué? Porque para realizar la planeación o el diseño de cualquier programa o de política pública en términos generales se necesita información, no hay otra manera, pues, ¿no? Sí, y además esta información pues debe ser muy rigurosa metodológicamente hablando, y además que sea comparable con otros países o con otros, es decir, que tiene que haber acuerdos internacionales que garanticen que la metodología puede ser comparable con otros países para saber la posición en la que se encuentra México, y además comparable sobre de sí mismos para poder construir series históricas y saber hacia qué rumbo está tomando la variable que nos interesa. Entonces, el soporte en México de toda la producción de información estadística obedece a la Ley General de Información Estadística y Geográfica. México tiene 6 grandes proyectos, que son los que se aplican constantemente, dividido en 2 grandes categorías. Uno muy conocido, que son los programas de censos nacionales. El censo de población y vivienda, que todos lo conocemos, porque van a nuestras casas a obtener información básica, datos generales sobre la población, escolaridad, género, infraestructura de la casa y ocupación de los habitantes, ¿no? Esto se aplica el censo nacional cada 10 años, pero a partir de 1995 hay un corte intermedio por la propia dinámica de la población, y a este corte se le dio el nombre de conteo, aunque un conteo es un censo. Pero para no hacernos bolas, se le bautizó como un conteo, y se hace a mitad de década. Esto comenzó en 1995 como una especie de acto conmemorativo del primer censo formal que se aplicó en la República Mexicana, que fue en 1895. A 100 años del establecimiento de este censo, se mide el comportamiento demográfico de la República Mexicana y de las entidades que la componen. ¿Sí? Pero no es el único censo. Esto se levantan cada 5 años, el conteo, y el censo cada 10, con una tradición muy importante. Hay otro censo que este año precisamente se está levantando, y se llaman los censos económicos, y se dicen en plural porque son alrededor de 16 cuestionarios diferenciados aplicables a cada sector de la actividad económica. Es decir, no se puede aplicar un cierto tipo de cuestionario a un sector que no le corresponde, ¿no? Entonces, esa es la organización de este método. Ahora, estos métodos la construcción del metodológica no obedece a capricho de los mexicanos o de los demógrafos o estadísticos mexicanos, sino son grandes acuerdos internacionales, los cuales se les da seguimiento desde el órgano internacional fundamental, ¿no?, que es la ONU. Bueno, como les comentaba, los censos económicos se levantan cada 5 años. El último fue en el 2014, ahora el 2019 se está actualizando la información. ¿Por qué es más frecuente este censo? Pues porque la dinámica económica es igual de fluida, cambia mucho, pues, ¿no? Existía también
un censo agropecuario, que el último que se levantó fue en el 2001, en 1991. Se levantaba cada 10 años, pero a partir del 2001 se perdió interés quizás en invertir en el campo y por lo tanto se dejó de trabajar o levantar información en el sector agropecuario. El segundo gran proyecto es el de encuestas nacionales. Una muy importante es la encuesta nacional de ocupación y empleo, que mensualmente mide la tasa de desempleo, que es su principal variable a estar, para ver la salud social en términos económicos. Si cuando hay la tasa de desempleo y se incrementa, hay inestabilidad social, por razones obvias, ¿no? Sí, y otras variables también igualmente de peso, ¿no? Hay otros cuestionarios que nos hablan hay dos grandes grupos, ¿no? Encuestas levantadas en hogares y encuestas levantadas en establecimientos. La diferencia con los censos es que es información general. Sí, y mientras que las encuestas son información específica y en periodos de corto más próximos, menos largos como son los censos. Son más baratas las encuestas también, porque la información se levanta a través de muestreos. Bueno, el tercer gran proyecto es la estadística continua, en donde el instrumento que se utiliza son los registros administrativos. Que nosotros llenamos. En el momento que nacemos, pues hay un acta de nacimiento; en el momento que nos casamos hay un acta de matrimonio, y a donde vayamos estamos llenando formatos constantemente, de tal manera que hay información de todos los sectores de la actividad social y económica de nuestro país, ya sea la educación, ya sea la salud, es decir, donde llenemos un formato, ahí se está agregando información. El cuarto gran programa, o el cuarto gran proyecto, utiliza la información de estos tres primeros. Este programa se llama Sistema de Cuentas Nacionales de México, y es fundamental para el cálculo anual del Producto Interno Bruto. Si el Producto Interno Bruto, aunque en este momento hay una discusión en donde el presidente tiene razón, pero también los economistas tienen razón, por lo siguiente: no se puede medir igual el desarrollo humano que el crecimiento económico. Sí. Si, por ejemplo, nosotros tenemos en nuestro país personajes que son de los más ricos del mundo, no solamente de México, sino del mundo, entonces la media del ingreso se incrementa. Y pareciera que por ese factor se incrementa nuestro ingreso cuando no es real. Si quitáramos, pues, por ejemplo, al señor Slim de la contabilidad, pues sería más real el Producto Interno Bruto, ¿no? Nuestro ingreso. ¿Sí? Cuando hablamos de desarrollo humano, pues ahí estamos hablando propiamente del desarrollo de las capacidades humanas, para la educación, las habilidades corporales, etcétera, ¿no? ¿Sí? Para que haya oportunidades a todos los mexicanos de poder desarrollar sus capacidades, obviamente tiene que haber recursos económicos. Sí, pero hay que leer con mucho cuidado cuando hablamos del Producto Interno Bruto, porque no es lo mismo crecimiento económico que desarrollo humano. No sé si hay algo. Sí, bueno, entonces la pregunta sería, ¿la información que genera el INEGI es fiable? El problema está por otro lado, porque así como nos los explicas que es rigurosidad, y esa rigurosidad no solamente es una cuestión declarativa, sino que hay acuerdos de carácter internacional a los cuales obedece la metodología que se aplica. Entonces, en ese sentido, pudiera ser fiable, pudiera ser una información generada bajo principios no solamente éticos, sino principios rigurosos, claro, y que responden a las necesidades. Ahora, ¿cómo lo usemos? Pues yo creo que ahí ya es donde tenemos un problema de fondo, que es la irresponsabilidad a la hora de usar la información que se genera. Y no solamente a través del INEGI, hemos visto cómo crecen instituciones encargadas de no solamente de generar información, sino atacar problemas específicos, como es la situación de la pobreza en México,
a través de los programas sociales. Sí. Y que bueno, es el problema que nosotros vimos a partir de la semana pasada, donde el presidente del Coneval criticó la postura del gobierno y particularmente del presidente en cuanto al presupuesto del Coneval. Y eso tal parece que no fue del agrado y que finalmente terminó siendo sustituido. Claro. Entonces, la información, inclusive para las declaraciones del ICONA, implican que la generación de información sobre problemas específicos no tiene que necesariamente llegar a lo que conocemos como la austeridad republicana. Es decir, ¿por qué tenemos que hacer tabla rasa y arrasar con todo en términos de lo que es la austeridad? Entonces, a esto se refiere en particular, y obviamente, pues, ahora sí que no podemos decirlo de otra manera, le costó el puesto. Entonces, la cuestión sería que pudiéramos abordar esta información que se nos genera y cuáles serían las implicaciones del mal uso de esta información. Debemos pensar siempre que cualquier tipo de análisis social, en términos cuantitativos, toma como base la plataforma del INEGI. ¿Cierto? En este caso hablamos del Coneval, pero también está el Consejo Nacional de Población, así que la materia prima es precisamente la que produce el INEGI. El INEGI no se dedica a interpretar la información, claro, sino presenta datos duros. Ahora ya cada institución, según su personalidad, según su perfil, tomará aquella información que le es de interés para construir los perfiles. De ahí, por ejemplo, hay documentos especiales, la mujer en México, los indígenas en México, los jóvenes en México. Sí, pero ellas son instituciones que toman la información y le dan tratamiento. Bien. O sea, el INEGI propone los datos, ¿no? Esto es para cualquier tipo de investigador, ya sea profesional o académico. Sí. Bien. Bueno, vamos a un corte y regresamos enseguida. ¿Buscas un aventón? Entra a la tienda de tu smartphone y escribe en el buscador MyDriver ATT. Por consiguiente, selecciona esta aplicación y da clic en instalar. Luego regístrate en la app colocando tus datos correctamente. Y por último, escribe tu dirección y espera tu driver. Ahora viajar es más seguro y cómodo con MyDriver ATT. Bien, estamos de regreso con Fausto Domingo Islas, maestro en la universidad, y que obviamente tiene mucha experiencia, trabajó en el INEGI durante algún tiempo y tiene ahora sí que la visión completa de lo que es no solamente el proceso de generación de información, sino la utilidad que puede tener. Y en ese sentido, a mí me gustaría que pudiéramos abundar un poco más. ¿Hasta dónde llega? Obviamente sabemos que el INEGI genera información en diferentes ámbitos y que finalmente es de utilidad para quien quiere conocer
algún sector o alguna parte de lo que es la realidad social y económica del país. Pero aquí la cuestión es hasta dónde llega la responsabilidad del INEGI, o si ya es una cuestión de que cada quien usa la información como más le conviene. Claro. Aquí habría que, de entrada, pues no salirnos de la Ley General de Información Estadística y Geográfica, que es la que determina qué sí puede hacer el INEGI y qué cosas no puede hacer el INEGI. ¿Sí? El INEGI genera información, como lo comentábamos hace rato, a través de 3 métodos básicos de captura de información, y después hace estadística derivada para hacer una serie de proyecciones y cálculos, como lo que comentábamos hace rato, ¿no? Las cuentas nacionales de México. Pero también hay instituciones que le solicitan servicios al INEGI. Si esas instituciones pueden ser públicas o privadas. Sí. Hace rato comentábamos, ¿no? Las mujeres en México, esa investigación la solicitó el Instituto Nacional de la Mujer al INEGI. Obviamente el recurso económico lo pone esta institución. ¿Sí? También está otro documento que se llama La discapacidad en México. ¿Sí? Está otro documento que se llama Los niños en México, los indígenas en México, la industria tabacalera, pero cada sector, si tiene interés, pues invierte con este equipo de trabajo, que es un conjunto de profesionales con bastante experiencia, y además toda la República Mexicana ha sido ya cartografiada por los geógrafos y los geodestas del INEGI, igual que toda la información de carácter demográfico, pues ha sido levantada con especialistas en el tema, ¿no? Todo nuestro país está estudiado. ¿Sí? Yo veía hace rato en un documento que tienes ahí, escribes Google Earth. Si se fijan, todo el mundo hemos entrado a estas páginas, y las que se refieren a México, la fuente es el INEGI. Sí, básicamente es el INEGI. Por lo tanto, aquellos países que carecen de sistemas avanzados o de sistemas para construir la geografía de sus países, pues no tienen acceso a este tipo de georreferencias, que ahora se utiliza ese concepto. La georreferencia es establecer un vínculo entre la información de la población y el área espacial en donde está sucediendo la dinámica social. Esa es la georreferencia. Y ha sido muy utilizado, por ejemplo, para detectar las áreas más conflictivas o de inseguridad de todas las ciudades del país. ¿Por qué? Porque suceden en un lugar y ahí hay un registro, pues, ¿no? Los investigadores de estas áreas, pues, crean sus partes policiales, ¿sí? Las construyen y van cartografiando. Bueno, esta información se monta en los sistemas digitales, que es como ya se maneja la cartografía, y a esto se le da el nombre de georreferencia, ¿no? Lugares seguros, lugares inseguros. Sí, para el caso de la seguridad pública. Sí, por eso tenemos un mapa delincuencial, ¿no? En términos específicos sobre esta área, en donde podemos visualizar municipio por municipio las áreas de mayor incidencia delictiva. Pero entonces, finalmente, dependería de instituciones, de académicos o de otro tipo de dependencias o de la iniciativa privada, en donde depende de ellos el uso, finalmente la interpretación que se quiera hacer de la información que se maneja. Entonces, la cuestión de que yo tengo también mis datos no es una cuestión evidentemente a lo mejor están haciendo de la misma información que está proporcionando esta institución, pero finalmente le dan el sesgo que le quieran. Por supuesto, porque ahí, como insisto, ¿no? Los datos no llegan interpretados, Sí, ahí claro. están los datos duros, incluso aburridos, ¿no? Sí. Que son tablas y números, etcétera, ¿no? Pero ya dependiendo de quién lo va a utilizar, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral, para crear sus distritos electorales, utiliza la cartografía del INEGI, porque el sistema ya está muy organizado. Claro. ¿Sí? Las localidades de todos
estados de la República Mexicana, para determinar las colonias catastrales, utilizan el sistema geográfico que ha creado el INEGI, ¿no? Correos para crear las zonas postales, se amarra también al sistema cartográfico. Es decir, y con una serie de claves y números sabemos dónde, por ejemplo, Tlaxcala es el estado 29. En orden alfabético aparece en el número 29, en el casillero 29. ¿Sí? Después los municipios también en orden alfabético, pero con 3 campos. Bamajal de Guerrero, por ejemplo, es el 001, el municipio. Y así sucesivamente. Entonces, esta facilidad, toda la base de datos del INEGI está siendo organizada por este Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, que es la responsabilidad de la institución llamada el INEGI, y de llevar a cabo lo que la ley está dictando que debe producir. ¿Por qué? Porque todas las instituciones, ya sean públicas o privadas, requieren información para crear sus planes y proyectos y programas de intervención según el perfil que se pretenda. ¿Que hay un manejo político? Por supuesto que sí. Bueno, pero entonces ya nos queda un poquito más claro que no es una cuestión de que yo también tengo mis datos, sino de que los interpretan de distinta manera, de acuerdo al interés que se persigue. Entonces, y un poco para ir redondando este asunto, a mí me gustaría que también pudiéramos visualizar lo siguiente. El INEGI proporciona la información general sobre la vida social, económica del país. De ahí, todas las instituciones toman la información básica que proporciona el INEGI. Claro. Y a partir de ello, hacen un manejo niños inexistentes en las guarderías. Entonces, aquí estamos viendo claramente si esto es verdad, si esto es real. Estamos viendo que hay una manipulación ya con una intencionalidad muy negativa de lo que se tiene. Y esto está sancionado en algún documento del INEGI. Es decir, el mal uso, la invención de información. Lo que sucede aquí es que esta información, más bien, el INEGI la toma a partir de los registros administrativos, porque el responsable de la organización en ese aspecto particular de los niños es el Seguro Social. Pero también lo toma de la información del INEGI. Pero es otro el canal. El INEGI dice hay tantos niños y tanta población de tal edad y tal edad y tal edad, ¿no? Sí, pero los que se van a registrar al Seguro Social primero tienen que estar afiliados. Después, los que quieren poner el negocio, pues, o la instalación, es un camino de otro orden, de carácter laboral, administrativo. Ahí el INEGI no le corresponde trabajar. Quizás contabilizarán el número de estancias infantiles y contabilizarán, pero no directamente en las estancias, sino en los hogares, el número de niños. ¿Sí? Pero el responsable de llevar y supervisar que esas instalaciones estén funcionando como deben de funcionar, eso ya no le corresponde al INEGI. Sí. Aquí la cuestión es la información inicial parte del INEGI. Y el mal uso que se haga de esa información pasa claro, como si nada. Claro, pero no le corresponde. Sí, ya sé que no le corresponde. Pero la pregunta es, ¿hay algún lugar o algún documento en donde nos diga que esto no se puede hacer con la información que proporciona el INEGI? Que sea otra instancia, ¿no? Ya sé que no es el INEGI, pero hay otro tipo de instancias. Aquí entraríamos en temas como, por ejemplo, la trata de personas. Seguramente están contabilizadas, pero ya el destino de esas personas,
¿a quién le corresponde? Sí. Claro, sí. O la gente que tiene trabajo o no tiene trabajo, ¿a quién le corresponde? Lo que hace el INEGI nomás es contabilizar. Estos sí tienen trabajo, este ha buscado trabajo pero no lo ha encontrado, y este es población económicamente inactiva, ¿no? Pero entonces es asunto Sí, no, porque fuera de este ámbito. no tiene la personalidad jurídica como para meterse en eso. Bueno, y finalmente, ¿qué otro tipo de instituciones hay que nos permiten cruzar información con el INEGI y que igualmente se dedican a contabilizar, pero además entran en otros ámbitos como evaluación? Me decías al inicio que hay una tradición muy fuerte en la generación de información y que esto es históricamente en el país ha sido muy importante, pero hay instituciones que se han ido creando, sobre todo en el siglo XX, que han permitido cruzar la información y tratar de que haya mucho mayor claridad. Tenemos el caso del Coneval, que finalmente trata de mostrar la situación de la pobreza en México a través de información generada por INEGI, pero también evalúa la política social. Yo recuerdo, no sé si te acuerdas también, hace, no sé, unos 2 o 3 años, si no es que un poco más, hubo un desencuentro entre el INEGI y el Coneval. Sí. Por las variables, por una modificación metodológica que no se comunicó adecuadamente. Incluso hubo un poquito de fricción. Principalmente el Coneval estaba en desacuerdo, pues, sí me acuerdo. No lo informaron de esos ajustes. Y que acusaban de que a través de esos ajustes pues había menos pobres. Entonces acusaron de que era un manejo inadecuado de las metodologías que se utilizan, ¿no? Sí, pero aquí hay otro problema. El Coneval es el responsable de medir la eficiencia de los programas, los orientados a la pobreza. Sí, el INEGI, ¿no? Sí, claro. El INEGI, ¿no? El INEGI te pregunta si tienes trabajo o no, o si tienes trabajo, ¿cuánto ganas? Sí. Pero, ahora, el evaluar... Para calificar que eres pobre o no eres pobre, ya le corresponde, pues ya le corresponde a otro tratamiento de orden teórico. Pues. Y que básicamente hace el Coneval al plantear 4 dimensiones de la pobreza. Y quien tenga uno o quien tenga más de porque 2. También el CONAPO, el Consejo Nacional de Población, entra en esto. En este mismo ámbito. En ese ámbito. Y también un programa de las Naciones Unidas que se llama el PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano, donde se mide el índice de desarrollo humano. Aquí ese índice se mide con esperanza de vida, que es una variable muy fuerte. Se mide asistencia a la escuela también. Aquí es donde entra el problema, el ingreso per cápita, que tiene que ver directamente con el Producto Interno Bruto. O sea, el Producto Interno Bruto se divide entre el total de la población, y entonces ya todos tenemos mucha lana porque el señor Carlos Slim tiene mucha lana, pero no nos da nada. Bueno, sí, tenemos esos inconvenientes, ¿no? Que yo creo que hay que tener la certeza de que existen, porque finalmente la información que proporciona el INEGI pues no llega a tanta precisión, ¿no? No, él te da los datos, pues, ¿no? Pero ya yo quiero saber cómo está, por ejemplo, Por ejemplo, hay un manejo de una información. ¿Cuánto ganan las familias más pobres o cuánto perciben de ingresos y cuánto el 10% de las familias más ricas? Entonces ahí es donde pudiéramos agregar un mayor soporte para hacer un análisis de la distribución de la riqueza. Hay una encuesta que se levanta cada 4 años, que se llama Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, y se refiere precisamente a eso. Si se arman los 10 deciles y se distribuye la población según sus ingresos,
en esos deciles, ¿no? Entonces hay un 10% que es de los que ganan más que todos y un 10% o un decil, un 10%, un decil en donde la población que menos ingresos tiene, ¿no? Con eso se trata también de aproximarse a la medición de la pobreza, que es una variable bastante compleja. Sí, claro. Bueno, finalmente les agradecemos que nos hayan acompañado este lunes y que pues les haya resultado de interés la cuestión de que yo también tengo mis datos, ¿no? Que no es tan simple, no es así. Es decir, parten de la misma información, pero... Es que sería un contrasentido, pues, porque no nos podríamos poner de acuerdo en nada. Bueno, te agradecemos mucho, Fausto, gracias, que nos hayas acompañado hoy. Y no se les olvide, síganos a través de YouTube, a través de Contexto Universitario. Muchas gracias.